quiebra no es una exageración. Las petroleras estadounidenses viven sus horas más dramáticas y la caída es inminente. ¿Cómo rayos la guerra comercial entre Washington y Pekín arrastró a varias empresas gringas a este infierno económico? Los aranceles impuestos por Trump, junto con el aumento de la producción de petróleo de la OPEP, han hundido los precios del crudo y colocado a las grandes empresas de esquisto al borde del abismo. Las plataformas de perforación cierran, trabajadores son despedidos y el sueño de la independencia energética estadounidense se desvanece rápidamente. La guerra comercial, al final, ha causado lo contrario de lo que se esperaba, ya que en lugar de robustecer la industria, la ha debilitado. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 13 de abril. La guerra por el Ártico. El error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Las petroleras estadounidenses se hunden. Esa es la palabra, sin maquillaje, sin filtro. La guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump ha empujado a las industrias del petróleo de esquisto al borde de la quiebra. Un golpe devastador que no tiene precedente en la historia reciente. Desde que el mandatario implementó una serie de aranceles al comercio internacional, especialmente contra China, el precio del crudo se desplomó y con él la estabilidad de las compañías petroleras que alguna vez dominaron la producción energética en el mundo. Un descenso alarmante del 12% en los precios de el West Texas Intermediate puso en evidencia una realidad que ni siquiera los optimistas podían ignorar. La industria estadounidense se encuentra en plena crisis. La situación es crítica, no solo por la caída de los precios, sino por el doble golpe que la industria enfrenta, con el aumento de la producción de petróleo por parte de la OPEP, que ha desestabilizado aún más el mercado. La misma OPEP decidió aumentar la producción de 411,000 barriles diarios, un movimiento que ha avivado el fuego de la competencia y que pone a los productores de esquisto estadounidenses contra las cuerdas. La cuenca pérmica, que una vez fue el motor de la industria del esquisto en Texas y Nuevo México, está viendo cómo las plataformas de perforación comienzan a cerrarse y con ello se pierden miles de empleos y un sinnúmero de inversiones. El presidente Trump, cuyo objetivo era hacer que los precios del petróleo bajaran a $50 el barril, ha logrado lo que parecía un sueño para los consumidores, pero a un costo inmenso para la industria nacional. Esta política ha impulsado una liquidación masiva en las acciones de las empresas petroleras, y grandes nombres como Occidental Petroleum y Devon Energy han perdido más del 12% de su valor en solo días. Los inversores, atónitos ante la caída de los precios, están perdiendo confianza en el futuro del sector. Y algunos ya se preparan para una ola de fusiones y adquisiciones que reducirán aún más el número de jugadores en el mercado. Los ejecutivos del sector, que en un principio aplaudieron las políticas de Trump, ahora se encuentran atrapados en una situación sin salida. Kirk Edwards, presidente del Látigo Petroleum, señaló que la industria se enfrenta a un doble golpe, similar a lo que sucedió durante la pandemia del COVID-19, cuando los precios del petróleo se desplomaron y la industria del esquisto vivió una ola de quiebras. Los precios actuales, por debajo de los $60 por barril, han llevado a muchas empresas a la bancarrota y el escenario parece repetirse. Mientras Trump presiona para bajar los precios y frenar la producción del petróleo, lo que en teoría beneficiaría a los consumidores, la realidad es mucho más compleja. Los costos de producción en las plataformas de esquisto son mucho más altos que en las perforaciones tradicionales,
y con precios tan bajos, la rentabilidad se vuelve casi insostenible. El desastre no solo afecta a las grandes corporaciones petroleras. Las pequeñas empresas del sector, aquellas que sobreviven gracias a una producción más modesta y menos eficiente, están siendo las más bajas y más perjudicadas. Según Bill Smith, fundador de Smith Capital Management, las consecuencias de esta guerra arancelaria son profundas. Si los precios del petróleo siguen bajando, muchas de estas empresas desaparecerán y las más fuertes se tragarán a las más débiles, consolidando aún más el mercado y reduciendo la competencia. Esto no es solo un golpe económico para los Estados Unidos, sino una señal de que la industria de esquisto podría estar entrando en una fase terminal. La política de Trump, que busca reducir el precio del petróleo para aliviar a los consumidores de gasolina, no ha considerado las consecuencias a largo plazo de este enfoque. A medida que los precios caen, las inversiones en la industria del esquisto se reducen drásticamente. Las perforaciones se detienen, las plataformas de extracción son abandonadas y los despidos de trabajadores se multiplican. La promesa de independencia energética que Trump hizo durante su campaña está lejos de cumplirse y las promesas de aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos ha quedado en entredicho. El impacto no se limita solo a la economía estadounidense, sino que también ha afectado las relaciones internacionales. China, el mayor importador de petróleo del mundo, ha sido un objetivo constante en la guerra comercial de Trump. El aumento de los aranceles a productos chinos en un 125% ha tenido repercusiones en la expectativa de demanda global, afectando directamente a los precios del crudo. La reducción de las exportaciones a China ha dejado a las empresas petroleras estadounidenses con menos mercados para su petróleo, mientras que competidores como Arabia Saudita, con sus costos de producción más bajos, se benefician de la falta de competencia. El escenario actual recuerda al colapso del 2020, cuando la industria petrolera fue golpeada por la pandemia de COVID-19 y la caída de la demanda global. En ese momento, decenas de empresas de esquisto se declararon en quiebra y miles de trabajadores perdieron sus empleos. Aunque la industria se recuperó parcialmente, los precios siguen siendo vulnerables a los cambios repentinos de política y a las fluctuaciones del mercado. Ahora los analistas predicen que la producción de petróleo estadounidense podría disminuir por primera vez desde la pandemia, lo que representa un retroceso en los esfuerzos del gobierno de Trump por dominar el mercado energético global. Con los precios por debajo de los $50 por barril, la producción de petróleo de esquisto podría reducirse en más de 1 millón de barriles diarios, lo que sería un golpe devastador para una industria que estaba en pleno auge. Los esfuerzos de la administración Trump para controlar los precios del petróleo, en lugar de lograr la independencia energética, han conducido a la destrucción de miles de empleos y a la desaparición de empresas. El sueño de hacer que Estados Unidos sea grande otra vez parece chocar con una realidad económica mucho más difícil de manejar de lo que se anticipó. A medida que los productores de esquisto se ven obligados a abandonar las perforaciones y a cerrar plataformas, la pregunta es clara. ¿Realmente valió la pena esta guerra comercial para las petroleras estadounidenses? Los ejecutivos del sector petrolero que alguna vez se alinearon con las políticas de Trump ahora se encuentran luchando por sobrevivir en un mercado que bajo la administración actual parece haber sido diseñado para llevarlos al colapso. La promesa de autosuficiencia energética ha sido reemplazada por una crisis de confianza que podría arrastrar a la industria a una crisis más profunda. En conclusión, el futuro de las petroleras estadounidenses está en juego, y los aranceles de Trump, lejos de ser la solución, parecen haber sido la chispa que encendió el incendio. Las grandes empresas de esquisto, una vez
orgullosas de su capacidad de producción, se enfrentan ahora a una batalla por su supervivencia. Este domingo, 13 de abril. Mientras Trump pelea con todo el mundo, Rusia y China preparan el golpe que acabará con la hegemonía de Estados Unidos. El movimiento geopolítico que sellará el destino de la potencia del norte. Acompáñanos a ver la guerra por el Ártico, el error final que sepultará a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.